Soy Mónica Guzmán, la autora del libro I Never Thought of It That Way, How to Have Fearlessly Curious Conversations in Dangerously Divided Times. También trabajo en Braver Angels, una organización americana dedicada a la depolarización política. Nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. Hoy vamos a tener una conversación que es, bueno, yo siempre digo que todas las conversaciones son interesantes, pero hay algunas que siempre tengo como que un mayor entusiasmo, un deseo de que se den y la conversación. En el caso de nuestra invitada de hoy, yo escucho varios podcasts. Hay uno que me gusta mucho, el de Alan Alda, ahora no recuerdo su nombre, pero Alan Alda es un actor, un artista de Estados Unidos que tiene una trayectoria increíble, ha escrito libros sobre comunicación y tiene un podcast que me encanta. Y un día entrevistó a Mónica Guzmán y yo dije, ¡ay, suena hispana, debe hablar español! Busqué el libro, escuché el libro y una de las cosas que más me gustó del libro, primero el tema. El tema yo siento que necesitaba conversar con alguien sobre este tema. Y segundo, cuando yo escuché el libro, que fue muy bueno, pero también que ella estaba narrando su libro. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita escuchar su audiolibro. Y hoy la tenemos aquí, a Mónica Guzmán. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, estoy muy bien. Y sí, mucho gusto en conocerte y estar aquí contigo. Sí. Mónica, aunque tus raíces, aunque eres mexicana, pero estás viviendo en Seattle, ¿verdad? Sí, aquí en Seattle, en Washington. ¿Llevas mucho tiempo ahí? Desde 2007. Sí, okay. Un buen rato. Ok. Pero antes yo siempre me gusta hacer un poco el trasfondo de las personas, de dónde vienen, dónde nacieron, porque eso muchas veces, quien nos ve ahora, pues cuando nos compara contra todo lo que hemos caminado, pues nos permite entenderlo un poco mejor. Uh-huh. En el caso tuyo, tú naciste en México, háblanos un poco sobre dónde naciste, dónde te criaste, por favor. Sí, nací en las afueras de Monterrey, en Nuevo León. Con una familia muy interesante y que extraño mucho y okay. trato de visitar una vez cada 2 años y por ahí. Pero sí, ahí nací a los 5 años y medio más o menos. Mis papás nos llevaron a Texas, a Dallas-Fort Worth, y ahí viví como 1 año más o menos y luego nos fuimos a New Hampshire. Okay. Y ahí hasta la universidad. Okay. Cuando tú eras niña, ¿verdad? Porque lo que estás haciendo ahora, ¿en algún momento durante tu niñez tú visualizabas, imaginabas o querías hacer lo que estás haciendo ahora, periodismo, escribiendo? ¿Te veías haciendo eso o qué tú querías hacer cuando fueras grande? Quería escribir desde muy joven. Me acuerdo cuando era muy chiquita, nos metíamos todos al carro y manejábamos entre Saltillo, porque vivimos un tiempito ahí en Saltillo antes de mudarnos a Estados Unidos, hasta Texas por el trabajo de mi papá o algo así. Y estaba ahí yo atrás en el carro, mirando afuera y escribiendo lo que veía, los paisajes, lo que quieras. Y hasta tengo un papel de, creo que 2º grado, que como entregaba alguna prueba, ¿verdad? Tipo, teníamos que, no sé, llenar alguna cosita en 2º grado y luego terminaba y llevaba mi papel al montoncito donde estaban todos los papeles de los niños y luego agarraba otra hoja de papel y me sentaba en mi escritorio y me ponía a escribir lo que estaba haciendo los otros niños. Que este niño se está picando la nariz, que ahora la maestra se paró y se fue a agarrar un Kleenex. Y ahí digo, desde hace mucho he sido alguien que he querido como documentar y observar a la humanidad. Sí. Algo que me gusta obviamente, de las personas que están viendo la entrevista o están escuchando, notan tu personalidad y tu jovialidad. Pero algo que me gusta de tu libro también es cuando tú describes mucho. Por ejemplo, hay una palabra que tú dices, esta palabra la tenemos en español, pero no existe un sinónimo una palabra correspondiente en inglés, que es sobremesa. Entonces tú describes los encuentros de tu familia y describes la comida y describes las conversaciones. Entonces es como que lo describes muy bien y yo
te escuchaba y me transportaba, ¿verdad? Cuando hablabas de la comida y los sabores y todas esas cosas, que me gustaba esa facilidad que tenías con escribir. Pero ahora que dices que cuando niña te sentabas a escribir lo que veías, pues obviamente ya has desarrollado esa habilidad de escribir claramente las ideas que están en tu cabeza, pasarlas a un papel. Vamos a entrar de lleno ya a tu libro, porque hay tantas cosas que quisiera preguntarte y hablar sobre tu libro. Primero, ¿de dónde surge ¿verdad? Escribir este libro? I never thought of it that way. ¿Y por qué? ¿Qué te motivó a escribir este libro? Pues hay como dos caminos al libro, uno profesional y uno más personal. El profesional es que desde que salí de la universidad, me puse a hacer el periodismo. Eso ha sido mi trabajo todos estos años. Y tomo muy en serio lo que para mí es un, ¿cómo se dice? Commitment. ¿Cómo se dice eso en español? Compromiso. Un compromiso, sí. Ayudar a la gente a entenderse. Que eso para mí es muy importante en el periodismo y es el servicio, es lo que yo quiero contribuir, ¿verdad? Entonces, pues ok, muy bien, ¿verdad? El periodismo se trata de, ok, voy a escribir, voy a entrevistar a la gente, voy a hacer mis observaciones, voy a documentar y voy a tratar de escribir todo lo que se tiene que escribir para que la gente se pueda entender. Pero lo que me di cuenta empezando desde hace, no sé si una década o unos años, que estamos tan divididos y que los medios ya son tan divididos que el acto de contar la historia de alguien no es suficiente para ayudar a la comprensión de la sociedad. Claro. No es suficiente, porque aquí a lo mejor me escuchan, pero acá no, y nadie tiene nada de confianza en estas cosas. Entonces dije, claro, bueno, si quiero seguir con ese compromiso, tengo que hacerlo de otra forma, salirme del periodismo y tratar de arreglar el problema que está más como abajo de todo, de la polarización. El otro camino, que es más personal, es que en mi propia familia tenemos una familia dividida políticamente. Entonces yo soy liberal y voté por Clinton y por Biden en Estados Unidos en las elecciones. Y mis papás votaron las dos veces por Donald Trump. Y eso es muy interesante porque mi familia en México, ¿verdad? Como que sí, tengo unos tíos y unas tías que decían, ay, que llamaban a mis papás, que por qué, no sé qué. Pero bueno, pues claro, si tienen sus políticas son muy diferentes. Entonces, nosotros nos hicimos ciudadanos en el año 2000 y desde ese entonces yo entendía, ok, somos diferentes políticamente. Pero cuando llegó la campaña presidencial de 2015 y 2016, ahí se puso mucho más difícil las conversaciones con mis papás. Pero, sin embargo, sí llegamos a ese punto donde yo podía decir, sí te entiendo, no estoy nada de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo con tu decisión, pero la entiendo porque hemos tenido suficientes conversaciones con suficiente honestidad, ¿verdad? Y eso. Entonces, y ellos también me entienden a mí, aunque no estén de acuerdo. Entonces estaba como comparando esa situación con todo el dolor que veo en el país. Tantas familias que ya no pueden hablar, que no solo no comprenden y no entienden, pero ya no se aguantan. Y eso, ¿verdad? Ese tipo de divisiones, cuando quemamos esas conexiones, de verdad, tiene consecuencias que van más allá que simplemente dentro de una familia. Sí. En el caso de tus padres, ¿verdad? Porque en el caso de Trump, en un momento él dijo, nuevamente, es que te lo digo porque hay veces que uno dice, pero es que yo no entiendo, ¿cómo es posible? Cuando, por ejemplo, tus padres son inmigrantes mexicanos y Trump en algún momento se refirió a la inmigración desde México y dijo que eran criminales y eran violadores y entonces la mayoría de las personas dicen, pero ¿cómo es posible que un inmigrante mexicano vote por Trump, verdad? Entonces, ahí entra lo que es el tema principal de tu libro, que es la curiosidad para tener conversaciones profundas, ¿verdad? Y, ¿cómo te explico? Hay veces que yo digo, mira, hay
sí, necesitamos curiosidad para conversar, ¿verdad? Pero a veces las personas dicen, no, ya yo tengo curiosidad suficiente, porque ya yo como que averigüé. Uno piensa, tengo curiosidad suficiente porque fui y averigüé unas cosas, pero ¿cómo, verdad? Esa no es tener curiosidad, es tener una curiosidad, digamos, valiente de buscar cada vez aprender más. Porque a veces decimos como que, yo tengo curiosidad, pero just enough, suficiente. Sí. ¿Verdad? Y entonces es buscar una curiosidad genuina que no es como que busqué la información que me satisface lo que yo creo, sino más allá, ¿verdad? Entonces, exactamente. es difícil, curiosidad es difícil como eso. aventurera, sí, porque exactamente hay, y sí se ha hecho la distinción, así se dice distinción, Sí. entre curiosidad que en inglés deprivation-based curiosity. Curiosidad que es como, te tienes que rascar donde te da comezón. Ya, Claro. tipo, ya, girl, que se quite el dolor y esta confusión. Y eso es lo que hacemos muchas veces, que pensamos, ¿por qué votaron así? ¿Por qué? Y estamos buscando la razón. Y luego leemos un artículo con unas estadísticas y, ¿verdad? Y unas declaraciones con mucha confianza y certidumbre y ahí decimos, ok, ya, muy bien, ya entiendo. Okay. Pero no, lo que quieres es curiosidad que sigue y que entiende que las personas somos misteriosas, ¿verdad? Nunca llegas hasta abajo de esto. Claro, claro. Nunca, ¿verdad? Digo, yo llevo 12 años de matrimonio con mi esposo y seguimos encontrando cosas de qué hablar, ¿verdad? Los misterios son profundos de las personas. Entonces sí, es una curiosidad más aventurera, interest-based curiosity, de que hay más que aprender, hay más que entender y yo nunca voy a tener toda la información que necesito. Y cada individuo también es distinto, no se puede caracterizar toda la gente con una sola causa. Claro. Y a veces esto de la curiosidad, ¿cómo te digo? Yo puedo tener curiosidad, pero si, por ejemplo, hay un algoritmo en una red social que de repente me brinda una información y yo, mira, yo leí en Facebook esto, entonces, ya pienso que satisfice sí. mi curiosidad porque consumí una información, pero esa información fue brindada a mí por un algoritmo, por algunas circunstancias, por algunos parámetros. Entonces, es como que es tan fácil decir, que ya me estoy bien con mi curiosidad. Pero no, es que hay que buscar más porque siempre las cosas son más profundas y más complicadas de lo que vemos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? A veces, por ejemplo, vemos un caso de una persona que está acusada de un delito y fácilmente decimos, no, esa es culpable, ¿verdad? Pero nosotros nunca vamos a tener acceso a la información completa porque no estamos ahí. Entonces tenemos que entender que lo que recibimos a veces es filtrado y tenemos que decir, ok, mi curiosidad tiene que ir más allá porque tengo que buscar. No puede ser esperar que me llegue información, tengo que buscarla. Exacto. Y eso creo que es muy importante subrayar, de que esta división ha cambiado todo, el clima en donde estamos, y lo ha hecho que estamos tan divididos que somos ciegos. No podemos tener confianza que las fuentes de información que nos llegan nos pueden dar algo correcto de todas las perspectivas. Eso creo que es tan importante, porque aunque tú seas educado, aunque seas inteligente, aunque trates más o menos y dices, bueno, yo cuando leo los medios, ¿verdad? Puedo pensar así de manera más crítica y todo. Pero no, resulta que ser educado, ser inteligente, esto no previene que caigas un poco en la trampa de los estereotipos, ¿verdad? Claro. De las proyecciones, de la vilificación. Entonces, para eso, lo único que realmente nos ayuda es tratar de ponernos en contextos y situaciones donde verdaderamente estamos con personas diferentes, perspectivas diferentes, y podemos tener conversaciones con ellos que como dices, no están filtradas, no están como un periodista que dice, no, todos estos son así. Pues no son, ¿verdad? Entonces es eso, es la variedad que es casi una vacuna contra
tanta exageración, tanta reacción que nos está llevando a un lugar peligroso. Claro, claro. Mira, hace un tiempo leí un intercambio de unas personas en Twitter. Y creo que era un mixed martial arts fighter, un artista marcial ¿verdad? De estos que están de moda, UFC y todas esas cosas. Y creo que él estaba ahora de comentarista. Entonces alguien le escribió, le respondió, él dijo algo y alguien le escribió, sí, tú eres, como comentarista eres horrible, eres pésimo, eres una cosa horrible. Lo insultó. Entonces el artista marcial, obviamente debe ser un tipo atlético, un tipo fuerte, capaz vive de pelear. Él dije, esas cosas no me las dirías de frente, que le contestó. Entonces la persona que le dijo, pues claro que no. Entonces ahí le dijo, claro que no, yo sé que tú me darías una paliza, por eso lo digo por Twitter. Entonces fue jocoso, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pero hay una realidad de todo eso, es que si no es lo mismo tener conversaciones, por ejemplo, como estamos ahora, aunque es a distancia, pero son conversaciones de frente, que tener conversaciones en las redes sociales donde yo lo comparo a cuando uno va conduciendo el vehículo y alguien corta al frente de uno o hace una barbaridad y uno le grita y uno dice, pues uno se siente anónimo porque nos cruzamos por ese instante y tal vez no nos volvamos a ver. Entonces, cuando somos anónimos podemos hacer cosas, ¿verdad? Sí. Y entonces en las redes sociales, el ejemplo que te mencioné, de que las personas sienten esa como libertad de decir cosas que normalmente no dirían en conversaciones en persona o en conversaciones, aunque sea por correo electrónico, ni siquiera lo harían. Hay como esa anonimidad que sienten en las redes, es como que piensan que no hay consecuencia a las cosas que dicen a veces. Sí, exactamente, sí. Y eso lo he estudiado muchos años, porque antes de haber escrito este libro y meterme en estas divisiones, era periodista de cosas de tecnología y cómo nos estaban impactando la vida. Y no es solo eso de ser anónimo, también es cómo en las redes sociales ponemos nuestras opiniones como nuestras identidades. Ahí en Twitter, como ves, mucha gente, y más, ponen ahí como que, aquí está mi nombre, y luego una rayita, y esto es lo que creo, ¿verdad? Esta es la causa, esto, tipo, al nivel del nombre, de la identidad. Entonces es como, la gente como que es como poniendo un letrero de que si estás de acuerdo conmigo, nos vamos a llevar muy bien. Y si no, y hay gente que tiene ahí en su perfil que si no crees esto, quítate de aquí, no me sigas, no quiero hablar contigo, ¿verdad? Y lo hacemos porque pues nos queremos proteger, porque tenemos tener conversaciones que no nos espantan, ¿verdad? Que no nos tratan de cambiar en cosas donde no queremos cambiar. Pero la consecuencia es que, pues a lo mejor quitas a los que serían muy necios y se portarían mal contigo, los trolls, ¿verdad? Pero también quitas a la gente que puede hablar contigo con curiosidad y a través de una división. Y tú te quitas esa oportunidad también de poder aprender de la gente que no está de acuerdo contigo, que ve el mundo de una forma distinta. Esa es la promesa de las redes, es que, wow, nos podemos conectar, mira. Y se supone, de verdad, al principio toda esta gente estaba diciendo, sí, nos va a democratizar a todo el mundo, wow. Digo, qué padre esta tecnología. Pero no, porque también tenemos la habilidad que no tenemos en nuestras vidas diarias de escoger nuestros vecinos, escoger precisamente con quién queremos interactuar y con quién no. Y esa libertad nos ha quitado mucho de lo que es espontáneo, que nos presenta con cosas que nos sorprenden y que nos pueden influenciar de otras formas. Y eso de verdad, pues como digo, tiene consecuencias. Sí. Mira, en tu libro mencionas mucho casos de donde has tenido conversación, ¿verdad? Has buscado conocer la historia de una persona. Entonces, hay veces, mira, porque es que cuando uno, para darte un ejemplo, yo cuando yo veía aunque yo no voto por la presidencia, pues yo veía a Hillary Clinton y yo no estaba 100% complacido con ella, pero a veces uno vota porque el mejor
o el menos malo o el que cumple más o menos lo que yo espero, ¿verdad? Y entonces a veces hacemos compromisos, ¿verdad? Como que cedemos cosas cuando votamos o respaldamos a un candidato político. Y muchas veces es que la historia que hay detrás de nosotros, la motivación, ¿verdad? Pues cuando tú conoces la historia, entiendes por qué esa persona votó. Hablarnos un poco, vamos a empezar por lo menos en el caso de tus padres. ¿Cuál es la historia que tú has descubierto en todas esas conversaciones de por qué ellos votaron por Trump, ¿verdad? ¿Cómo uno llega a esa conversación para entender que no es que, es que hay una razón. Es cuestión de encontrarla. Sí, para mi mamá mucho tiene que ver con la importancia que ha puesto ella toda su vida en cosas que tienen que ver con el aborto. Yo cuando estaba en prepa en New Hampshire, ella empezó el Right to Life Club. Todo un club, ¿verdad? De estudiantes que iban a Washington, D.C., a como marchar para lo de pro-life, ¿verdad? Ese movimiento y todo. Para ella eso es tan importante que tienes un candidato demócrata que para ella está bien con las assassination, como el homicidio de los niños no nacidos. ¿Qué diablo puedes poner en el otro lado que sea peor que eso? Claro. Es como lo ve ella, ¿verdad? Y no es decir, digo, también es conservadora de muchas otras formas y no le gustan las políticas demócratas, pero eso para ella es muy fuerte. Entonces sí, tipo, un candidato que está bien con el aborto, para ella, pues no, ¿cómo va a poder apoyar eso? Y si ves todo lo que ha hecho ella, por muchos años también fue, ¿cómo se dice? Como counselor. Consejera. En un lugar donde, consejera, las mujeres que habían tenido abortos estaban considerando a los abortos y ella habló con ellas y muchas veces yo la veía, llegaba a nuestra casa llorando, tan impactada por la trauma de estas mujeres. Entonces sí, para ella eso es muy profundo, muy fuerte. Para mi papá, eso que dijiste antes de que eres inmigrante mexicano, ¿cómo no tiene nada de sentido esto? ¿Verdad? Que muchos de mis amigos americanos me han dicho eso. Y para él, y cuento esto un poco en el libro, me ha contado de cuando era niño en México y su papá, mi abuelito, siempre pagaba sus impuestos perfectamente bien, a tiempo. Y algunos de sus amigos se burlaban de él. Porque pues en México puedes hacer trampitas aquí y allá, y ellos podían, ¿verdad? Sí. Y entonces mi papá veía que su papá seguía las reglas, hacía todo lo que se debía hacer y sus amigos se burlaban de él. Pero para mi papá, su papá fue un héroe. Entonces lo que él veía es el país al norte, Estados Unidos. Ese es un país que puede enforzar sus leyes, ¿verdad? Donde no hay tanta corrupción, donde no hay tanta gente haciendo trampa, que eso no se debe, eso no está bien. Entonces para él, con la inmigración, pues no, ¿por qué? Porque hay tantos inmigrantes metiéndose. Cuando es ilegal, están haciendo trampa y esto es contra lo que él ve que es tan hermoso de Estados Unidos, que es parte de la fuerza de Estados Unidos. Y él trabajó muy duro para llegar aquí, hacerse ciudadano, etc. Entonces no aguanta eso, no quiere eso. Si queremos cambiar las leyes de la inmigración, ok, vamos a cambiarlas. Pero por ahora hay mucha gente que no la está siguiendo y eso no es correcto. Entonces Donald Trump ahí está diciendo, oye, esto es muy importante, no hay que dejar. Y mi papá está muy contento con eso. Sí. En tu libro mencionas también algo, porque en este caso, en la historia de tu papá es la experiencia de la niñez y, ¿verdad?, cómo se crió y toda esa cosa, lo que él piensa de la vida, la perspectiva, cómo él ve la vida. Pero también en tu caso, en tu libro mencionas, por ejemplo, en un caso que tuvieron unas conversaciones y hablaron con unos agricultores. Y entonces ellos tenían unas razones específicas. Háblanos un poco de esos casos, ¿verdad? Para tratar de entender entonces que hay siempre una historia detrás de una decisión. Esto fue después de la elección del 2016 y siendo periodista yo ayudé a organizar después de esa elección como una visita. Gente de Seattle
casi todos liberales, fuimos a visitar a una comunidad más rural, así se dice. Rural, sí, rural. Sí, en Oregon, muy agricultura, como dices, sí. Entonces fuimos y se supone que la meta era practicar la curiosidad. En inglés es get curious about each other with each other, ¿verdad? Sí. Como practicar la curiosidad no hablando de otras personas, pero hablando con otras personas. Uh-huh. Entonces llegamos ahí, hicimos un tour en autobús de los campos de trigo que estaban cultivando y comimos sándwiches juntos y luego empezamos a hablar de la política y del porqué de nuestras diferencias. Y una de las cosas que salió y que nos sorprendió a todos de Seattle fue que para estos, como dices, agricultores, farmers, ¿verdad? Sí. Una de las razones que votaron por Trump, definitivamente, tenía que ver con algo que se llama The Waters of the United States Rule, una como regla federal. Sí. Y resulta que esta regla determina, dice, cuando un charco que se forma, cuando un laguito en tu terreno, ¿verdad? En tu rancho, donde sea, de repente es como algo que el gobierno puede controlar. Claro. Entonces resulta que a veces, ¿verdad? Llueve mucho, jaja, de repente tienes un lago entre unos como cerritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? O cuando estás cultivando tu trigo, tienes como se llaman furrows entre cada hilera de trigo. Entonces, ellos como que sí se preocupan que a lo mejor se puede interpretar esa ley de cierta forma, que el gobierno puede quitar un poco del control de su terreno, claro. Y para ellos eso es no está bueno. Entonces sí, tienen mucha más confianza en los republicanos que van a poder representar esa preocupación y como que encargarse de ello, que los demócratas, que no les tienen confianza, y le tenían confianza a Trump porque él también es un hombre de negocio y él nos va a entender. Entonces, para mucha gente de Seattle, ¿verdad? The assumption, lo que la gente creía, ¿sí? Era que, bueno, ellos no votaron por Trump porque odian lo que yo amo, ¿verdad? A lo mejor odian a la gente homosexual o odian a la gente diferente, ¿verdad? No, para nada, no necesariamente. A veces hay un variable que no veías. Claro. Entonces pongo en el libro que siempre hay que preguntar, what am I missing? ¿Qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que no veo? Siempre hay algo que no me importa a mí, pero le importa a otra persona. Entonces, en vez de nada más decir o concluir, es porque son mala gente. Es porque odian lo que yo quiero, lo que me motiva a mí, pues a lo mejor ellos están contra eso. Pues no necesariamente. Sí. Y esa fue una de las grandes lecciones de ese viaje. Sí. Mónica, a mí, algo que yo he aprendido en mi vida es que a veces pasa que decimos, no, es que el vecino la tiene en contra mía, él hace eso por fastidiarme. No, esta persona, un colega en el trabajo, no, es que él quiere que yo quede mal. Y algo que yo he aprendido es que nosotros a veces pensamos que somos tan importantes que todo el mundo está pensando en nosotros. Sí. La mayoría de las personas está pensando en ellos mismos. Exactamente. Lo que alguien hace no es para fastidiarme a mí, es que simplemente está buscando su bienestar, pensando en sí mismo. Obviamente, si las cosas no coinciden, va a pensar, no es que lo estoy haciendo por fastidiarme, ¿verdad? Entonces, cuando tú entiendes lo que explicaste, ¿verdad? La historia de los agricultores, no es que ellos están en contra tuya, por eso es que simplemente ellos están vigilando por ellos mismos, vigilando por las cosas que ellos quieren. Entonces, que no coincida conmigo, bueno, pues no coincide, pero no es que ellos están haciendo las cosas por fastidiarme, por envidia, por estar en contra. A veces pensamos que somos los más importantes del mundo y todas las cosas alrededor de nosotros es por decisiones por nosotros. Y no, cada cual tiene su historia, sus criterios para tomar una decisión, ¿verdad? Que es muy, muy, muy importante eso. Sí, y eso nos tranquiliza. Es uno de es una de las cosas que escucho más que la gente se queja de este clima de que tenemos, de tanta división. No es solo
el contenido de los desacuerdos, sino el volumen. Está demasiado alto, recio, todo muy fuerte, ¿verdad? De que la ansiedad y el estrés y cuánto la gente cree, esto es el fin del mundo, si pasa esto y si pasa lo otro. Y sí, una de las razones, yo creo, por qué estamos tan estresados es porque tenemos menos y menos oportunidades de checar uno con otro y aprender que otras personas tienen otras razones que no habíamos considerado. Entonces a lo mejor no son tan malvados y no quieren destruirme, ¿verdad? Y todo eso baja el volumen, y cuando se baja el volumen, ahora ya puedes hablar, ya te puedes entender. Sí, sí, sí. Yo recuerdo obviamente somos de generaciones diferentes, pero yo recuerdo una canción de Sting en los 80. Él cantaba la canción. Me encanta Russians. Sting. A ver, ¿cuál es? Fue Russians. Él decía, me encanta, ya sé cuál. ¿Por qué estamos tan preocupados que son tan malos if the Russians love their children too? Sí, me encanta. Porque estamos pensando, entonces creemos que ellos son malos, horribles, pero ellos aman a sus hijos también, ¿verdad? Sí. Entonces hay algo ahí. Mira, y te quería hablar sobre esto es un caso real. Hay una persona, hay un amigo de Estados Unidos que hace unos años se casó con una señora y su vida cambió cuando se casó con ella. Y yo me siento tan feliz de que él sea feliz y de que ella lo haya hecho feliz. Y ellos, yo, ¿verdad? Quiero pensar que él, porque ella es bien pro-Trump, ahora él es pro-Trump, ¿verdad? Y entonces yo puedo entender, ¿verdad? Yo puedo entender por qué alguien votó republicano. Yo eso lo entiendo. Yo puedo entender la justificación de tus creencias, por qué votaste republicano. Lo que hay veces que yo no puedo creer es porque alguien votó por Trump, la persona, ¿verdad? Y entonces, en este caso, en este caso de esta persona, la esposa de mi amigo, ella escribió algo en algún momento y yo dije, ella es maestra. ¿Cómo tus valores, los valores que ella le quiere inculcar a sus estudiantes? Ella quiere que sus estudiantes sean honestos, que no mientan, que sean leales, que no maltraten, que no hagan bullying, que no abusen. ¿Por qué en tu vida personal esos valores los quieres para tus estudiantes, pero aceptas todo lo contrario en el presidente, ¿verdad? Y entonces, te lo digo porque en una parte de tu libro me encantó porque tú abordaste el tema de los valores, ¿verdad? Sí. De que a veces pensamos que no hay valores, no son iguales. Entonces yo, en el caso de esta persona, yo no puedo creer que ella haya votado por Trump, no que haya votado por Trump, que lo defienda tanto cuando yo veo en él tantas cosas negativas. Y entonces pienso que es que los valores de ella no son iguales a los míos. Háblanos sobre esa parte de tu libro cuando hablas sobre los valores. Sí, y eso es lo que creemos, que estas personas que han tomado decisiones tan distintas y opuestas, tiene que ser porque no tienen estos valores que yo tengo. No los tienen. Pero yo creo que la verdad es que sí los tienen, es que los ponen en un como orden distinta con cada asunto, con cada issue que sale. Eso de la honestidad es muy interesante para mí también, porque mi mamá, desde que era pequeña, me enseñó que decir mentiras es lo peor que podemos hacer. Y para ella es tan importante eso. Entonces sí, para mí es como un misterio de que cómo puedes, como tú dices, aceptar, ¿verdad? Votas por Trump, no ves las mentiras que está diciendo. Y hablar con ella de eso me ha abierto un poco la definición de honestidad o cómo se ve, ¿verdad? O con mi papá. Porque en inglés la palabra, bueno, también en español, auténtico, authenticity, ¿verdad? Sí. Para mi papá, Trump es muy auténtico. Él dice lo que él siente y no trata para él. Él no juega los jueguitos que juegan tantos políticos que tratan de nada más satisfacer a diferentes grupos, diferentes X, que Trump siempre dice lo que quiere decir y para mi papá esa es una forma de honestidad. Entonces,
Ahí te Claro, va como que claro. complicando ese valor o cómo alguien lo puede ver de una manera muy distinta. Aunque para mí, oye, pues ok, hay hechos y hay mentiras, güey. Digo, Claro. ok, pero creo que podemos seguir discutiendo ese punto. Pero sí, y también creo que es importante saber que creo que para muchos liberales esta idea de que aceptaron a Trump porque votaron por Trump, pero no sabes cuántos republicanos. Yo he hablado con tantos republicanos que votaron por Trump sin como querer votar por él, pero es que era la única opción para Claro, ellos. claro. Sí, No sí, sí. había otra opción para votar de repente por Clinton o para qué, para nada, ¿verdad? Digo, no, pues esas personas tienen políticas muy distintas, hay tanta distancia. Entonces no quiere decir que queremos a Trump, todos los republicanos de Estados Unidos, para nada. Hay muchísimos republicanos que votaron por Trump sin querer. Y hasta mi mamá te dice, pues obviamente, digo, mi mamá prefiere que no se porta así, a ella no le gusta, pero votó por él porque todavía para ella es mejor que el alternativo. Y eso creo que Claro. es fácil olvidarnos de eso, que esa fue la única decisión para Sí, sí, tantos sí, sí. republicanos. Sí. En tu libro hablas sobre este académico Shalom Schwartz y su teoría de los valores humanos básicos, ¿verdad? Entonces yo quise hacer el ejercicio de ir a hacer como que el assessment, de evaluación, ¿verdad? La encuesta. Y una de las cosas que uno descubre es que a veces uno piensa, no, es que yo tengo todos estos valores, y es que uno tiene muchos valores, y los valores a veces no están armonizados, ¿verdad? A veces uno puede ser egoísta, a veces uno puede ser violento, a veces uno puede ser noble, porque uno es una serie de, vamos a decir, de influencia, todos estos valores que unos tienen mayor prioridad, mayor peso, pero los tenemos todos, y en algunas circunstancias se pueden manifestar. Y entonces hacer el ejercicio de Schwartz, entonces yo descubro que tengo una serie de valores y cuando los hice todos se ven como que parecidos. No es que uno es como que ¡guau! Y otro bien bajito, no, es que son bastante. Entonces, primero que como son muchos valores en diferentes situaciones pueden moverme en una dirección o en la otra, o con el paso del tiempo mis creencias pueden cambiar, mis circunstancias pueden cambiar, y entonces esos valores nuevamente están ahí, pero en la manera en que yo actúo a base de esos valores, pues mis acciones pueden a una persona de afuera decir, mira, él está actuando como de esta manera, ¿verdad? Entonces, los valores no es algo absoluto, no es algo que, ¿verdad? Que tú tienes esta certificación o esta medalla o lo que sea, no. Uno tiene una interacción de influencias que determinan cómo nos comportamos. Sí, exactamente. Y eso es lo que dices, que muchos valores como que se oponen. Por ejemplo, para mí un valor de esta teoría, hay muchas teorías de valores, esta no es la única, sí. Pero es muy interesante y muy popular. En esta teoría, uno de los valores es, ayúdame con lo del español, pero es self-direction. Sí, la autodirección. Sí, ándale, la autodirección. Para mí es muy importante, muy importante. Y hay otro valor que se llama conformity. ¿Conformidad? ¿Conformarse? Sí, conformidad. No sé. Sí. Conformidad. Y para mí, digo, inmediatamente, la conformidad es como, no sé si has visto Star Trek, los Borg, como que todos son iguales. No, como que a mí no me gusta. Sí, pero fíjate que para mí se ha convertido, porque me importa tanto la curiosidad y cómo crezco en esa dirección, me gusta poner más atención a las cosas que no entiendo. Entonces, para mí la conformidad es algo que como que rechazo. Entonces, últimamente he tratado de como apuntar mi curiosidad en esa dirección, si así se dice. Sí. Entonces, sí, he aprendido que la conformidad es muy importante. Claro. Es de dónde salen los norms, ¿verdad? De cómo nos comportamos. Es por qué no se vale decir fire en un edificio, ¿verdad? Con mucha gente. Hay que respetarnos, hay que no picarnos la nariz uno enfrente del otro, hay que ponernos mascaritas si estamos estornudando por todos lados, ¿verdad? Cuando hay COVID. Es eso, es el respeto al prójimo y tratar de quedarnos de una manera que todos podemos manejar nuestras vidas y considerar uno a otro.
Y estas cosas, para alguien muy independiente para mí, pues no importa, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Pues a lo mejor no. Entonces sí, como que ha sido, cada uno de estos valores tiene su valor, cada uno. Y cuando existe un asunto muy, muy difícil, como el aborto, como las pistolas y cómo hay que regularlas, siempre hay valores que se enfrentan, que chocan. Sí, se pero contradicen, valores buenos. chocan. Claro. Se contradicen y hay valores buenos, ¿verdad? Con el aborto pues hay que cuidar a la vida, hay que respetar a la vida, pero también hay que respetar que la gente debe poder controlar sus propias vidas y tener algo de agencia sobre sus cuerpos. Ok, bueno, esos dos son buenos valores. No es que uno tiene toda la bondad, es que chocan. Y no vamos a poder resolverlo así tan fácilmente. Claro. ¿Tú piensas que en la manera en que nosotros podamos entender que los valores no son, diría en inglés, mutually exclusive, o sea, que no se excluyen? Por ejemplo, que yo puedo tener algo de esto y algo de esto. Por ejemplo, cuando mencionas lo del caso del aborto, el hecho de que yo sea pro-choice, ¿verdad? Que yo sea, que yo estoy a favor de la persona decida, no quiere decir que soy anti-vida. Yo simplemente, sí, para mí es importante, pero, ¿verdad? Sí. Pero también es importante respetar a esta persona que ya está viva, que tiene unos problemas, que tiene unas circunstancias. Entonces, ¿cómo, verdad? Es en la manera en que nosotros reconocemos que dentro de nosotros hay ambas tendencias, es que en algún momento algo toma más peso, pero nosotros tenemos ese juego interno de los valores, de las ideas, y entonces en algún momento actuamos, pero no somos absolutos. ¿Verdad? En la manera en que si yo siempre pienso que yo odio las etiquetas, si soy liberal, si soy conservador, entonces es como que tienes que hacer o una cosa o la otra. Mira, yo recuerdo hace muchos años, en mi primer trabajo, en Puerto Rico, siempre el dilema es nuestro estatus político. Si somos Estado de Estados Unidos, si somos una república independiente, o si somos lo que somos ahora, que es este estatus, nada, por no entrar en profundidad. Y en un momento en el trabajo entró la conversación y yo dije, mira, yo no sé por qué yo votaría. Y yo dije, lo que yo sé es por qué no votaría. Todavía las otras dos alternativas todavía estoy, pero yo sé por qué no votaría. Y recuerdo que mi jefe en aquel momento dijo, ¿qué? ¿Serás morón? Y me dijo, entonces me impactó. Y entonces fue como que en ese momento yo sentí, es que tú esperas que yo tenga una certeza de a veces la fuerza de convicción es tan importante. Eso demuestra que uno tenemos una buena personalidad, un buen carácter. Entonces, que seamos fuertes en nuestras creencias es como que es bueno. Pero hay veces hay que reconocer que no siempre, hay veces tenemos dudas o hay veces no sabemos lo que queremos, sabemos lo que no queremos. Entonces, esa incertidumbre, esa indecisión en algunas cosas es importante, pero si las expresamos, suena como que símbolo de debilidad, ¿verdad? Esperamos que seamos, sí, 100%, yo voy firme en esta convicción, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer a veces que tenemos esta lucha interna de tomar decisiones, ¿verdad? Y no somos 100% absolutos, no tenemos una convicción completa 100% de algunas cosas. Y es reconocer eso, ¿verdad? Que no somos tenemos tanta fuerza de convicción en algunas cosas. Sí, y eso es parte de la tragedia, que como digo en el libro, la certidumbre es como bueno, en inglés es it's the arch villain, es pues el malito de la curiosidad. Sí, el villano. Sí, porque cuando crees que ya sabes, no vas a preguntar, no vas a hacer preguntas. Exacto. Ya terminaste de... Y sí es cierto que para mí la tragedia es que creemos que la incertidumbre es debilidad. Y tiene sentido por qué creemos eso, tanto del discurso que vemos pasa en línea y los posts que tienen más likes, ¿verdad? Son los que tienen más certidumbre, porque la gente dice, sí, ¿verdad? La gente que está muy de acuerdo, ahí van, subiéndolo y todo. Entonces nosotros que tenemos ideas más complejas o más complicadas, pues pensamos que no tenemos un papel aquí, que no
no podemos ser incluidos porque no tenemos la convicción de un lado o el otro. Pero otra vez, esto es parte de la razón por qué de verdad estamos ciegos, porque seguimos viendo todo blanco y negro, extremo, extremo. Pero eso no es la realidad. Es solo que todo eso de en medio no se puede expresar. Y gracias a eso también no estamos teniendo las conversaciones donde todos se pueden dar cuenta que estas these complexities, las cosas, las complicaciones son naturales, ahí están, ¿verdad? Y no hay que sentirnos culpables por tenerlos, hay que sentirnos orgullosos por tenerlos. Claro. Y por eso también digo que una de las respuestas honestas más importantes a cualquier pregunta es, yo no sé. I don't know. Claro. Yo no sé. Porque cuando puedes decir yo no sé, estás invitando a la curiosidad, que siga la curiosidad, que voy a dejar este espacio abierto para seguir aprendiendo porque yo no sé. Y muchas veces no queremos decir yo no sé, queremos decir, bueno, es así. Pero no lo sentimos, nada más tenemos la presión de llenarlo con alguna conclusión, pero cada conclusión destruye una pregunta. Claro, viene una pregunta. Sí. Yo creo que es muy importante porque el yo no sé, yo he aprendido a que no es tan solo decir yo no sé. Yo siempre digo, y se lo digo a mi esposa también en su trabajo porque ella tiene muchos retos y se siente todavía que está, ¿verdad?, juzgándose todo el tiempo. Yo digo, mira, tú a veces puedes decir, no, yo no sé, pero yo digo, yo no sé, pero lo voy a averiguar. Entonces, esa segunda parte es poderoso porque yo no sé, pero tengo el deseo de aprender, de averiguar, de saber eso. Mira, Moni, y te quería decir algo, volviendo al tema hace un momento de la esposa de mi amigo. Y es que yo no soy mucho de compartir mis opiniones en las redes sociales. Yo comparto artículos y el que entiende lee el artículo y puede entender lo que yo pienso. Pero yo no estoy diciendo, ¿verdad? O sea, yo comparto una noticia y la gente puede entender más o menos de lo que yo digo. Pero ese es mi rol. Yo callado, comparto una información con la esperanza de que alguien lo lea. Pero la esposa de mi amigo es de las que cada vez que yo escribía algo, iba y comentaba. Decía, no, esos son fake news. Tienes que buscar la información verdadera, las cadenas de televisión, el corporate media, son fake news. Tienes que buscar información, oriéntate. Y entonces, en un momento, me lo hizo en un par de ocasiones, y en un momento yo le dije, ¿sabes qué? Cuando tú escribes algo, yo no entro a criticarte, a dudar lo que tú dices, a abundar lo que tú dices. No, ¿por qué tú tienes que venir a mi sitio a opinar? Y entonces, ¿por qué tú piensas que yo soy tan ignorante o tan, ¿verdad? Que tú piensas que tú todo lo averiguas y que yo no. Entonces, el asunto es cuando, ¿verdad? Hay veces que algunas personas quieren callar, pero hay otros que son muy vocales, hay otros que hablan mucho, ¿verdad? Entonces, estas personas que están buscando callar, ¿cómo podemos empezar a tener conversaciones profundas con personas que son muy vocales y no dejan hablar a los demás, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Sí, eso es tan duro y depende mucho de la persona y en particular en el nivel de confianza que tiene uno con esa persona. Una de las cosas más importantes es entender que no tenemos que seguir la conversación donde la conversación ha comenzado. Mucha gente, si el argumento existe en Facebook, pues hay que seguir el argumento ahí en Facebook. No es buena idea. En las redes sociales nos quitan muchas herramientas de la comunicación. Y digo, es posible, pero es muy duro, es muy difícil hacerlo ahí. Entonces, una cosa es, si uno quiere tener esa conversación muy pesada, hay que tratar de hacerlo a lo mejor por teléfono, a lo mejor en persona, si puedes ver a esta persona. Definitivamente de manera privada, ¿verdad? De un mensajito privado aquí, con cuidado, mínimo, ¿verdad? En público, porque
yo sí he visto también ese comportamiento muchas veces y me pregunto, ¿por qué? Digo, me pongo yo curiosa. ¿Por qué para esta persona es tanto tiempo y tanta energía yendo a tantos sitios para corregir a los otros? ¿Qué está pasando adentro de esa persona que existe esta agitación, verdad? Y nosotros sabemos en tiempos como estos, la agitación está motivando mucho y mucha gente de diferentes direcciones, diferentes maneras. Entonces, sí, una cosa es eso, nomás tener la curiosidad de que por qué y entender que no sabemos por qué, ¿verdad? Como tú dijiste antes, no es necesariamente porque te quieren molestar, porque te quieren enfrentar, porque quieren que estés frustrado. No, ha de haber otra cosa ahí, ¿verdad? Entonces, para tener ese nivel de conversación, hay que tratar de encontrar el contexto apropiado que da espacio para ese tipo. Y luego, si estás en ese contexto, pues a ver, ¿a dónde empiezas, verdad? A lo mejor no hay suficiente confianza todavía. Entonces, Claro. Como cuando fuimos a Oregon, ¿verdad? No empezamos con la conversación política, empezamos con el tour del autobús, con los sándwiches, ¿verdad? Y ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? ¿Verdad? Algo de demostrar que tú me importas a mí. Sí. Yo no estoy aquí para apachurrarte ni criticarte principalmente. Yo valoro nuestra relación. Y luego, oye, hay algo que me ha estado preocupando. Puedo decirte, puedo compartirte esta cosa. Y luego decir la cosa no con mucha acusación, pero más de que así me siento yo cuando pasa esto. Claro. Y ¿lo tengo correcto? Digo, ¿cuál es tu reacción a eso que te acabo de decir? Y luego así tranquilamente, empezando a explorar esas cosas. Y para mucha gente esto no es posible, ¿verdad? No claro. es. Y también otra estrategia es, a veces se puede y a veces no, es nomás decir, mira, esta persona tiene sus propias ondas y aquí están, claro. Tengo una página abierta, ok. Va a haber gente que va a dejar su opinión y yo no tengo que responder, no tengo que dejar que me preocupe cada vez que pase. Puedo nomás decir, this is Mary being Mary, ¿verdad? Esta es Mónica siendo Mónica y voy a seguir. Entonces hay muchas estrategias. Sí. Mónica, hay un episodio, yo no sé si eres fanática, pero de la serie Seinfeld. Hay un episodio que se llama The Comeback. En ese episodio es que George Costanza está en una reunión y él está comiendo muchos camarones y alguien dice una broma porque se está comiendo todos los camarones y lo humillaron. Entonces, él se molesta porque no tuvo la respuesta correcta en el momento correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, todo el episodio él es tratando de ir donde esa persona a tener la respuesta correcta en el momento correcto, ¿verdad? Oh. Entonces, cuando hablamos de las redes, queremos ser como que clever, ¿verdad? Queremos ser chistosos, mordaces, queremos ser sarcásticos y tener una respuesta ideal, cómica y gané, ¿verdad? Entonces, sí, a veces tenemos, creo que mucho deseo de estar en lo correcto y de estar en lo correcto y decir como que, toma, lo humillé, drop the mic, ¿verdad? Que estamos buscando siempre esa, no sé si es algún tipo de hormona cerebral con ese momento, ¿verdad? Entonces, hay veces que no tenemos que estar correctos, a veces callarnos y ya, y entonces, en las redes sociales, por ejemplo en Twitter cuando mencionaba, estamos tan pendientes a decir algo que se vuelva un meme viral, estamos tan pendientes a eso que no estamos tan pendientes a ser claros o en conectar, ¿verdad? Yo creo que hay veces que hay que decir, no siempre puedo estar en lo correcto, no siempre tengo que decir el comentario sarcástico, que todo el mundo se ríe, no siempre tengo que hacer alma a la fiesta. A veces tengo que, no problem, let it go, o sea, soltarlo, ¿verdad? Entonces, ese deseo de estar en lo correcto, pues nos afecta. Si pensamos así, nunca vamos a comunicarnos bien. Sí, exacto. Es un show, ¿verdad? Tipo, las dinámicas de las redes sociales a eso le dan el premio y el estatus y el privilegio es a lo que entretiene y a lo que se puede compartir. Y, ¿verdad? Cosas con mucha complejidad, con mucho nuance, ¿verdad? Pues no va adelante. Eso no.
Entonces yo en Twitter, cuando veo a la gente que es más popular en los temas políticos, son los que nos dividen, son Claro. ellos. Con cada mes y cada tweet que ponen, se empiezan a entender mejor y mejor cómo salir arriba, cómo hacer esa cosa viral, ¿verdad? Entonces esa es otra razón porque hay que salirnos de esos espacios. Y también porque en mi libro hablo de 5 como cualidades del contexto de la conversación que importan mucho para tener buenas conversaciones a través de las divisiones. Y una de ellas es containment. ¿Cuánto está contenida? Está limitada tu conversación a la gente que realmente está participando en la conversación. Y en las redes sociales y en otros contextos a veces tenemos tantos como, ¿cómo se dice? Listeners, audiencia. Sí, audiencia, sí. Sí, y no podemos ni ver las caras. No podemos, no sabemos si nos están viendo con odio o si están aceptando lo que estamos diciendo. Entonces estamos proyectando su reacción y lo que ponemos en las redes sociales no es necesariamente lo que verdaderamente pensamos, sino lo que creemos que va a ser aceptable. Lo que nos va a dar puntos. Entonces lo hacemos un show y como lo digo en inglés, we perform our perspectives instead of exploring our perspectives. No estamos explorando las perspectivas de manera abierta y vulnerable, estamos como haciendo un show, ¿verdad? Tratando de ganar los aplausos de nuestro lado, actuando las perspectivas. Entonces pues no vamos a llegar muy lejos haciendo eso. Sí. Mónica, este libro me encantó. Me encantó, ¿verdad? El tema, me encantó cómo lo presentaste. ¿Tienes en mente algún libro, algún tema por ahí pronto? ¿Serás tú la próxima Malcolm Gladwell, verdad? Que siempre trae perspectivas diferentes de los temas. ¿Qué hay próximo para ti? Bueno, pues ahorita yo trabajo en Braver Angels, una organización nacional que quiere quitar la polarización y tratar de ayudarnos a construir otra vez, desarrollar la confianza para poder funcionar un poco mejor, ¿verdad? Y estoy muy dedicada a eso ahorita. Gracias al libro estoy aprendiendo más de las experiencias que tiene gente por todo el país. Estoy viajando mucho y voy a Ohio la semana que entra y también Connecticut. Voy a universidades, quiero hablar con estudiantes, maestros, con gente en empresas, quiero hablar con todos. Entonces todavía mi curiosidad está muy alta ahorita y quiero tratar de absorber. Y ahorita tengo tantas ideas para el siguiente libro que no tengo la menor idea cuál va a salir adelante, pero estoy segura, hay mucho más aquí que tengo que explorar. Tipo, no he terminado ni cerca, falta mucho. Sí. Mónica, ¿y dónde te pueden conseguir? ¿En tu página? ¿Dónde pueden conseguir a Braver Angels? ¿Tu libro? ¿Cómo lo consiguen? ¿Dónde te consiguen todos? Sí, Braver Angels, pueden ir a braverangels.org y aprender sobre la organización. Tenemos como 75 capítulos o chapters, ¿verdad? Organizaciones más locales por todo Estados Unidos. Muy interesante, muy padre la organización. Estoy muy orgullosa. Y también para mí, pueden ir a reclaimcuriosity.com y aprender más sobre dónde comprar el libro, que está por todos lados, Amazon, librerías, donde quieras. Y sí, nada más seguirme también en las redes sociales, @MoniGuzman en Instagram y Twitter. Sí. Y también tu página, monicaguzman.com, ¿verdad? Moni Guzman, sí. MoniGuzman.com. Sí. Me imagino que existe Mónica Guzmán, pero no soy Mónica Guzmán. Okay. Entonces, Moni Guzmán. Ahí está. Okay. No, y ya comencé el episodio diciendo que si usted, el libro está obviamente físico, está en versión digital, Kindle, pero si usted lo escucha en Audible, en la versión de audio, la escucha a ella y es una historia, una experiencia diferente escucharla a ella narrando sus ideas, su libro, y sé que lo va a disfrutar si decide escucharlo como audiolibro. Mónica, agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo. Aprecio mucho tu trabajo, disfruté mucho tu libro, me encantó. Creo que es importante que I craved
tener esta conversación, porque en estos tiempos tan difíciles, como te mencioné, todo el mundo está bien convencido, mucha gente está convencida de sus opiniones. Sí. Y están más interesados en defender sus opiniones que en buscar entender a los demás. Sí. Y entonces tú hablas de silos, ¿verdad? Los famosos silos, ¿verdad? Diríamos en Puerto Rico, cada cual tiene su kiosco y todo el mundo está pendiente a su producto y a sus ideas y a, yo digo como en Lord of the Rings, my precious, estas son mis ideas y las defiendo, ¿verdad? Entonces, estamos tan pendientes a defender lo que opinamos. A veces creemos, yo creo en algún momento, antes la información, los datos, la ciencia era tan importante, pero ahora de repente la opinión es tan importante. Y entonces queremos pensar que una opinión es casi ley, casi sagrado. Y no entendemos que una opinión puede cambiar con el tiempo, puede cambiar con las circunstancias y debe cambiar. Eso es lo importante, que nuestras opiniones cambien. Y no tenemos que defenderlas tanto. Sí, precisamente. Digo, lo ideal sería representar lo que nos importa y lo que nos provoca y lo que seguimos aprendiendo juntos. Eso haría el mundo mucho más fuerte. Sí. Quiero terminar con una cita que vi, que no sé si fue en tu página web o en algún sitio, que tú decías, the barriers, perdón, mi inglés que se me traba la lengua. The barriers between people are lower than we think. Las barreras entre las personas están más bajas de lo que nosotros pensamos. Pensamos a veces que hay muchas cosas que nos separan, pero si buscamos, así como tú buscabas las historias de los agricultores y veías cosas que sí conectaban, habían cosas en común. Mira, las barreras no son tan altas ni tan amplias. Cuestión de acercarnos un poquito más y de tratar de mirar por encima a ver si podemos comunicarnos y conectar. Exactamente. Gracias, Moni. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.